Bueno, como todos los días miércoles, el super miércoles de ida y vuelta, el juez penal juvenil José González del Solar nos acompaña. Doctor, muchísimas gracias por venir. Gracias, doctor. Buenas noches, bienvenido. Un gusto realmente. Bueno, usted lleva muchísimos años en la justicia. 50 años. ¿Y hace cuánto que es juez? 22 años. 22. ¿Y siempre de menores, doctor? Siempre estuve allí desde el año 73. Mire, doctor, nosotros aquí en este programa tocamos mucho lo que vemos en las calles, porque este es un programa popular, barrial. Cuando yo salgo al centro o a avenidas importantes, a la Sabatini, donde denunció un vecino, muchos niñitos en la calle, 4, 5, 6, a altas horas, 10 de la noche. Centeno los ve en el puente de Argüello. ¿El doctor también los ve? El doctor lo ve y nosotros decimos, che, pero nadie ve lo que veo yo. La CENAF, la Defensoría de los Niños, las niñas y los adolescentes. ¿Qué pasa, doctor? Cuéntenos. Y en esto hay una deuda importante de parte de la autoridad administrativa, ¿no? de la CENAF. Ahora han puesto en marcha un programa, me decía esta siesta el titular de CENAF, un programa que se llama Menos Calle, Más Derecho, que está dirigido a los chicos que están en situación de calle. Sobre esos chicos hay que hacer una distinción, que muchas veces se ha hecho, pero que vale la pena recordar. Sí. Los chicos de la calle, o sea, los que ya tienen su hábitat en la calle, que en mi apreciación van disminuyendo sensiblemente, y los chicos en la calle, aquellos que son enviados o que son llevados para realizar distintas actividades de supervivencia y aportar a sus respectivas casas. Hay esquinas donde uno ve directamente a una madre con sus hijos que están en la mendicidad, y que incluso corriendo peligro, ¿no? Porque es de escasa talla y entre los automóviles, un peligro realmente. Y usted, doctor, usted si ve eso, pregunto desde la ignorancia, usted como juez de menores, ¿usted puede hacer algo? ¿En qué situación actúa un juez de menores? Solo, bien, debo aclarar. Eso. Es necesario. Acá hubo juzgados de menores hasta el año 2011. Sí. Esos juzgados de menores trabajaban sobre dos facetas. Una, la transgresión, el delito infanto-juvenil, y la otra faceta muy importante era el niño en estado de desamparo, el niño explotado, abandonado, maltratado. Lamentablemente, a partir del año 2011, se suprimieron los juzgados de menores. Quedaron los juzgados penales juveniles para atender la problemática del niño que comete delitos, y la protección de los niños en desamparo se transfirió al gobierno de la provincia. ¿A la CENAF en este caso sería? A la CENAF en este caso. Y entonces allí, duele decirlo, pero se produjo un gran vacío en la intervención pública. Claro, ya no estaban los juzgados de menores para exigir al gobierno servicios, institutos, medidas. Entonces, pareció que todo se resolvía diciendo, es un problema de pobreza, es un problema social vinculado a eso, cuando sabíamos muy bien, quienes llevábamos larga historia en los juzgados de menores, que la realidad era otra. ¿Fue un error ese cambio, doctor? A mi modo de ver, categóricamente lo digo, fue un error. Es cierto, esos juzgados fueron destinados a otro aspecto de la problemática social, que es el de la violencia familiar y de género. Es real. Pero haber desafectado los juzgados de menores fue un enorme error. Doctor, usted justamente por ser juez penal juvenil, acá nosotros hemos hablado muchísimas veces de la cantidad de menores que salen a delinquir, que muchas veces son atrapados, como hoy en Córdoba hubo dos hechos, uno en la calle Duarte Quirós y otro en Güemes, de chicos de 15, 16 años, que la policía los agarró robando celulares y rompiendo autos y hurtando lo que había adentro del auto, que niños que, bueno, llegan a la comisaría y a las 2 o 3 horas están con los padres.
Doctor, ¿por qué pasa esto? Digo, que tan rápidamente el chico vuelve a... En algunos casos, o en la mayoría. Claro, hay una serie de declaraciones que hacer. La primera es que nuestra legislación atribuye responsabilidad penal, o sea, responsabilidad por delitos, a partir de los 16 años. Es uno de los países que tiene esa edad de imputabilidad penal más alta. Otros se lo fijan en 14, en 12 y hasta en 10 años. Bolivia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Inglaterra. Pero Inglaterra 10 años, igual que Suiza, ¿no? Y bien, nosotros tenemos esa edad de imputabilidad penal. Esto significa que por debajo de los 16 años, las medidas que se pueden adoptar frente a sería un cuasi delito, el cometido por un inimputable, son medidas de protección y de educación, pero no necesariamente admiten la privación de libertad. O sea que esas medidas se cumplen en un ámbito de contención. De todas maneras, quiero aclarar varias cosas más. La primera, hay niños inimputables que permanecen internados con motivo o de la entidad de sus delitos o de la reiteración. Después, también tengo que aclarar que en muchos casos, tanto los inimputables como los imputables recuperan su libertad, porque en las mismas circunstancias también recuperan su libertad los mayores, hay que decirlo claramente. Y nos encontramos muchas veces con que los mayores son liberados antes que los menores. Eso también es una falla de la justicia o de la ley. Bien, eso desde luego, hay una ley y hay quien la aplica. En la aplicación pueden variar los criterios. Criterio del fiscal de instrucción que interviene con respecto al mayor, el criterio que puede tener el juez penal juvenil con respecto al menor. Además, puede tener que ver también la situación con la que se encuentra el mayor, si tiene o no antecedentes, y la que se encuentra el menor, ¿no? Hay muchas cosas que aclarar, ¿no? Que aclarar. Pero doctor, yo le pregunto lo siguiente. Supongo, el Pato le planteó este caso de estos dos menores, supongamos que es uno, lo detiene la policía, como fue lo que hizo hoy, se lo pone a disposición del juez actuante o de turno, supongamos que es usted, lo ve a Pepito, Pepito tiene 16 años, no tiene antecedentes, bueno, entre comillas, pórtese bien, por favor, vaya a su casa, se va con la madre, a la semana lo detienen de nuevo, bajo las mismas circunstancias. ¿Usted ahí ya cómo actúa? No, ya hay todo un trabajo que se realiza. Incluso en aquel que ingresa por primera vez, salvo que sea una transgresión leve, hay por lo menos citación de los padres, del mismo niño con los padres, claro, una toma de conocimiento de la situación y en muchos casos se ordena inmediatamente estudios técnicos para determinar cuál es el emplazamiento real de ese niño, si está o no expuesto a riesgo. Digo, a riesgo que lo llevan a delinquir, ¿no? Claro, claro, sí. Entonces, eso... La ausencia del rol de los papás, usted lo ve a eso. Es todo un trabajo previo. Lo que ocurre es que acá se están dando fallas muy importantes a nivel social. Por un lado, las familias no contienen. Hay una deserción muy fuerte de la autoridad familiar. Eso es tremendo. Una autoridad muy fuerte. Pero si a mi hijo nada le falta, es lo que uno escucha, justamente revise eso. Porque a todos de niños nos ha faltado algo. Revise eso. Nada le falta. Nunca le puso una mano encima. Me disculpan. También hay que revisar eso. Es de lo mío. Es de lo mío. Me disculpan. Pero con moderación. ¿Pero seguro? Pregunto. ¿Cómo se desalienta a un niño que quiere introducir sus dedos en el toma corriente? Le agarro la oreja. ¿Usted le da una explicación física y metafísica sobre la importancia del toma corrientes? No. Un reto. Usted tiene que... Sí, a veces... Una voz con un tono alto por ahí. Claro. Usted se refiere a un buen chirlo en el momento justo es necesario. El uso de energía que implica compulsión para evitar que el niño... Un niño que golpea malamente a un hermano. Está bien, puede haber palabras disuasivas, pero hay veces que no alcanzan esas palabras. Entonces, yo lo dejo planteado por lo menos, ¿verdad? No está de acuerdo con el fallo de la otra vez. No estoy... No está de acuerdo con ese fallo. Estoy pontificando, estoy diciendo que son cosas a revisar. Primero, la contención de la familia. Lo otro, la escuela.
La escuela en doble vertiente, a mi modo de ver, estoy opinando ya casi como ciudadano más que como juez. En doble vertiente. Por un lado, porque ha perdido importancia la inserción del niño en la escuela para las familias. Por eso nos encontramos con tantos niños que están fuera del circuito escolar, por más que sus familias están siendo apoyadas, recibiendo planes que se supone que tienen como correspondencia que envíen sus niños a la escuela, cosa que no se controla, no hay seguimiento. Pero además, yo veo un debilitamiento de la autoridad escolar. Me gustaría muchas veces encontrar que las docentes o los docentes, las directoras o los directores tienen el respaldo que necesitan de las autoridades educativas de mayor nivel. Porque si cuando ocurre una transgresión en la escuela, hay veces que esas transgresiones no son pequeñas. No. Cuando ocurre una transgresión en la escuela, si la docente o la directora van a estar temiendo cuál pueda ser la reacción de su superior, o que si habla con energía sobre el tema, puede luego verse desautorizada o desautorizado. Vienen los padres, doctor, y golpean a la docente también. Hay muchos aspectos que revisar, pero falta la decisión de hacerlo. Entonces antes, doctor, se vivía mejor en ese aspecto respecto a las reglas, las normas, la educación, antes. Usted, Pato, va a coincidir conmigo en que todo tiempo pasado fue mejor. Sí. Pero no necesariamente podemos decirlo de esa manera. Pero fue contundente. Así todo. Pero doctor, yo voy a esto. Yo he presenciado muchos juicios, lo he contado acá, inclusive a veces me he mostrado sorprendido, y a veces en algunos fundamentos hablan de la existencia de la droga y el alcohol. Sobre todo cuando son menores los acusados, entre comillas, en un juicio donde hay mayores, se habla, en la mayoría de los casos, cuando le preguntan los datos, la mayoría, me animo a decir el 90 y pico %, hablan de que sí son adictos a las drogas, de que sí consumieron droga, de que en algún momento lo hicieron, y siempre hablan de entre los 13 y los 15 años el inicio en la droga. ¿Usted coincide con eso? Sí, sí, así es. Quiero decir que de los que ingresan actualmente a nuestros tribunales, casi el 100%, no puedo cuantificar, por lo menos han tenido experiencia con marihuana. Por lo menos. Y después, bueno, vienen ya otro tipo de experiencias. ¿A partir de los? Todos reconocen haber iniciado entre los, como dijo usted, entre los 13 y los 15 años. Yo creo que se podría ubicar la media en los 14. ¿No? Y fuertes. Ya están experimentando con otro tipo de sustancias. Los fármacos, para empezar, los más conocidos, y después la cocaína. Hace poco tuvimos un caso en que había heroína de por medio. Eso son palabras mayores. Claro, son palabras mayores. Sí. Ácido lisérgico. Sí. Es decir, como si estuviéramos, no sé, en Liverpool con los Beatles. Sí. Y yo pregunto. ¿Cómo accede a eso? ¿Cómo acceden? ¿Usted ha pedido determinar con alguna causa? ¿Y cómo accede? O sea, todos roban, juntan la platita y van y compran. Las madres dicen desesperadas que en sus barrios hay venta de drogas, hay kioscos que venden, y hay un trabajo muy intenso de la justicia de narcotráfico para ir desactivando eso. Lo que ocurre es que es una tarea difícil. Por momentos parece que uno quisiera sacar el agua del mar, ¿no? Porque cierra un kiosco y nacen otros. Sobre eso tendría que hablar el que tiene ya más la experiencia de terreno, ¿no? Pero uno advierte que está sucediendo esto. Y después también me da la impresión a mí que hay una suerte de aceptación social, bueno, que esto está instalado y que quizás está en distintos niveles de la población, entonces mejor, bueno, no tocarlo, ¿no? No tocarlo. Entonces hay dealers muy conocidos que, bueno, pasan como figuras sociales de relaciones públicas. Ha pasado hace muy poco. Doctor, ¿usted ha visto casos, perdón, Pato, en donde han llegado madres a su juzgado y le han dicho, doctor, ya no sé qué hacer? Sí. No sé qué hacer, doctor. Tiene comida, va a la escuela, le compro la Play, le compro los juegos, le compro la mejor ropa, porque a veces no tiene que ver con la pobreza, me imagino, ¿no? Con la falta de recursos.
¿Usted qué hace ahí? Porque usted también, me imagino que es papá, que es hombre de familia. ¿Qué hace? ¿Qué consejo le da a la madre, por ejemplo, que está desesperada? Bien, hay madres que no, o que van a entregar a su hijo. Cuando van a entregarlo se supone que ya hay una actuación anterior por algún tipo de delito cometido por el adolescente. No puede ir una madre cualquiera y decir acá está. Tendría que dirigirse a la CENAF. Claro. Bueno, pero yendo al juzgado es porque ya hay alguna actuación previa. O bien, el niño entra, digo niño en sentido amplio, ¿no? Menor de 18 años, entra y entra por algún delito y vienen los padres y dicen, no, no lo vamos a retirar, ya estamos cansados. Esta es una situación que se presenta con cierta frecuencia. Ah, la flauta. Entonces, no nos queda más remedio que decir, bueno, se deriva a CENAF. Quizás el caso no merita una internación, pero no hay familia que lo reciba. Como que suelta la toalla. Porque la familia conoce un trasfondo que nosotros no conocemos. Claro. Nosotros, ¿qué tenemos a la vista como emergente? Un hurto, un robo, algo así. Pero capaz que de fondo hay una cuestión mucho más Pero compleja. hay toda una historia que ya viene, del chico que se droga, que es violento en la casa, que es violento en la casa, que golpea a su madre, que golpea a sus hermanos. Que le roba a su familia. Que saca todo y lo vende. Claro. Sí, sí, eso. Y esto se da con mucha frecuencia. Doctor, le quiero preguntar algo muy puntual, que también muchas veces lo digo aquí. Cuando un menor ya ingresa por haber robado varias veces, o a veces cosas peores, al complejo Esperanza, donde yo le digo Disney, lo mandan a Disney, porque en el complejo Esperanza yo no veo que mejores, se escapan, se van, vuelven a cometer. Tienen pileta y todo demás. Sí. Usted cuando manda, viene uno, una entrada, dos, tres, lo manda al complejo Esperanza. ¿Usted qué piensa que sucede ahí adentro? ¿Qué cree que sucede ahí adentro? ¿Lo van a mejorar al chico? ¿Lo van a recuperar? ¿Lo van a recuperar o es Disney? Bien, por lo pronto, cuando uno hace una remisión al complejo Esperanza, está poniendo un freno a algo que ya venía dándose fuera en detrimento de terceras personas, ¿no? En detrimento de la sociedad. Porque en el delito hay que considerarlo todo. El transgresor, el que es víctima, y la sociedad circundante que vive con aflicción lo que pasa. Entonces, lo primero es eso. Luego usted me pregunta, bueno, ¿qué supone usted, qué presume usted que ocurre? Hemos trabajado para que en los módulos del complejo Esperanza, así como hay guardias, haya educadores. Y la misma provincia, en su universidad provincial, en lo que fue el Instituto Domingo Cabret, prepara educadores sociales para ese tipo de tareas. Hemos conseguido que la provincia los tome para trabajar en estos módulos. Lo que ocurre es que necesitan mayor amplitud, mayor apoyo. Si no, estos módulos se convierten en simples depósitos. Y, bueno, con todos los efectos consiguientes. Doctor, le quería consultar. Hace poco, perdón, Pato, hemos discutido una resolución suya, hace muy poco tiempo, que le explicaba al Pato, de un hecho muy grave, en donde fue juzgado un chico cuando fue juzgado como mayor, pero los hechos los cometió siendo menor. Y usted, porque entiendo que no había determinado que este chico se había recuperado, todo lo contrario, ordenó la detención en el penal de Bower, en un complejo carcelario para mayores. ¿Estoy equivocado? ¿Fue algo parecido, no? No, le explico. Las derivaciones a la cárcel de Bower, cuando está en proceso, antes de la sentencia, es excepcional, autorizado por el Tribunal Superior de Justicia en muy contados casos, en que ya no se lo puede contener en el complejo Esperanza. Entonces, ahí sí. No, el caso al que usted hace referencia, yo puedo hablar mínimamente porque soy juez de ejecución de la sentencia. Se trata de una sentencia condenatoria, pena de prisión. Y la pena de prisión se cumple siempre en el establecimiento carcelario del Servicio Penitenciario Provincial. Ah, bien. Y estarán en un lugar desde luego, especial. La obligación, de acuerdo a la ley penitenciaria, es separar a los... Doctor, la última, porque se nos acaba el tiempo. En Vialema hace unos 4 o 5 años atrás ocurrió un hecho lamentable. Mataron a 2 abuelos. Tremendo caso. Tremendo caso, que lo mataron a palazos.
que habían ido a cortar el pasto antes de la casa. Bueno, uno de ellos era menor y lo llevaron al complejo Esperanza, tuvo un año y medio, salió, volvió a matar, tiene 19 años. Hace menos de un mes. Hace un mes, Viale, más hace de nuevo. Un hecho gravísimo también. Esto, doctora, ¿qué hacemos para que eso no vuelva a pasar? Y hubo un episodio previo, ¿no? Sí, sí. Hubo un episodio previo de un abuso sexual muy Sí, grave, sí, en sí, circunstancias pero Tremendo. increíbles. Bueno, lo que hace falta es tomar en serio lo que es la contención de los adolescentes, por más que sean inimputables. Esto ya supone que hay que trabajar con establecimientos y con servicios educativos para esto. Si usted no educa, ¿qué hace? Porque vamos a lo real. Usted tiene hoy un muchachito de 14, 15 años que cometió un hecho muy grave como el que usted menciona. Un homicidio que fue con móvil de robo, creo que de unos ancianos. Un hecho terrible. Bien, lo toma, lo interna. Bien, pero esa internación va a alcanzar un término. ¿Qué ha pasado en el mientras tanto para que cuando termine uno diga, bien, puede volver con los demás? Se ha hecho acreedor al respeto y a la confianza de los demás. Algo hay que hacer en el medio. Si no se hace, hemos perdido el tiempo y estamos volviendo alguien potenciado. Claro, al exterior, que puede ser este caso, ¿verdad? No, la última y lo despedimos. En todos estos años que ha sido juez de menores, ¿alguna vez le tocaron la puerta y le dijeron, doctor, se acuerda de mí, soy Juancito, usted ordenó mi detención, estoy recuperado, soy una persona de bien, tengo familia? ¿Le ha pasado? ¿Le puedo contar? Sí. Llegó una señora, le dio a hablar conmigo y me dice... yo estoy casada con fulano de tal, él estaba a su disposición, usted me lo corrigió y yo desde entonces lo tengo cortito y siempre le recuerdo... Peor que el juez. Así la es. Mujer. Así es. Peor que el juez. Y bueno, iba a verme por un problema de menor cuantía de uno de sus hijos. Sí, sí. Pero ella lo tenía cortito y cada vez que se ve que el muchacho sacaba los pies del plato, le recordaba, vea que el juez, mirá que el juez... A mí me pasa lo mismo en mi casa. Sí, ahí te lo tienen cortito. Una jueza lo tiene cortito. Doctor, muchas gracias por venir realmente. Doctor, muy amable. Un lujo. José González del Solar nos ha acompañado. Hermosa nota. Director, pausa y volvemos. Dale, ya volvemos.